Tengo ya aquí al ingeniero Teodoro Tejada, ingeniero civil, una persona con mucha experiencia, bueno, no solo en temas estructurales de la ingeniería, sino también en otros temas especiales que tienen que ver incluso con agua. ¿Cómo le ha ido esta semana con esta semana mojada que tenemos? Mayo entró difícil. Bueno, yo digo que no solamente mayo, ya nosotros tenemos Ahora es mayo y noviembre. Experiencia de noviembre del 2022, noviembre del 2023, pero también precisamente en junio del 2024 fue una temporada tan especial que el presidente Luis Abinader conocía primero los análisis para el presupuesto del año 2025 y el exministro de la Presidencia, Joel Santos, anunció que se había destinado una partida para el drenaje del Distrito Nacional. Y vemos que ya estamos en mayo, finales de mayo, y no se ve esa partida. Incluso se dejaron 277 millones del presupuesto nacional del 2025 y lo que está pasando con el agua de los primeros 15 días de mayo es insólito. Da pena como personas en horas lo pierden todo. Esas calles inundadas totalmente. ¿Pero se debe al cambio climático eso o a que necesitamos mejoras de alcantarillado? Porque eso es una deuda que viene de hace décadas, el tema del alcantarillado, ¿no? Yulisa, pero antes no se inundaba de esa manera, ¿o sí? Yulisa, usted es una periodista que yo le tengo mucho afecto y la respeto mucho por su calidad y por su honestidad. Usted sabe que uno maneja mucho lo que es el cambio climático. El cambio climático altera los patrones normales y eso lo sabemos todos y yo he escrito sobre eso mucho. Pero también hay que ver que hay una desidia del Estado en no hacer lo que tiene que hacer en el tiempo. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader en su cuenta de WhatsApp, que yo digo una cuenta de WhatsApp, solo lectura, porque usted no le puede escribir sobre eso nada a él. Él llama a la gente a la prevención, a la seguridad, pero presidente, ¿cómo tenemos prevención? Si las calles se inundan, si inundadas, los pueblos, yo vi ahora a Romana, una persona con un bote, Villa Agrícola, Villa Juana, personas con jet ski. O sea, es increíble que un comunicado que emita el Intran conjuntamente con la DGC y el ayuntamiento digan que no se puede transitar por la de Filló con Kennedy, que es que estamos aquí, en la Wilton Churchill, en la autopista Duarte con Avenida Monumental, entre otras. O sea, y que usted ve que la Lincoln se inunda entera, cuando la Lincoln, ¿cuántas veces hemos escrito? ¿Cuántas veces hemos dado información sobre eso? La Lincoln y todo lo que es el Levarito, Morales, todo lo que es Piantini, Naco, se puede resolver con el mismo diseño que se hizo en la Núñez de Cáceres. La laguna está ahí. Pero ¿qué se hace con la laguna de la urbanización Fernández, que está en la Churchill, ahí contigua? Se hace una batería de campos de pozos con filtrantes, pero eso no funciona. Eso son medidas paliativas. Entonces, ahí habría que hacer lo mismo que colocar en la Churchill un túnel como la Núñez de Cáceres y inmediatamente hacer las conexiones. Ojo, la Núñez de Cáceres tiene un túnel de 1 kilómetro de ancho, digo de 100 metros de ancho, espacioso, pero ¿qué pasa? Ese diámetro que es bastante grande, el de la Núñez, ese diámetro, no, que tiene un metro y medio, tiene un metro. Entonces, ¿qué pasa? En eso no se ha hecho las conexiones necesarias de la urbanización Fernández, digo, urbanización Villón, Quisqueya, Evarito, que está ahí mismo, cerca, que podían entrar hacia ahí. También tenemos la Castellana, los Prados. Ahora mismo vimos en el día de antes de ayer
que los prados, el club Los Prados, estaba totalmente inundado. Y ojo, ahí se hizo un gran trabajo cuando el ingeniero Freddy Pérez era secretario de Obras Públicas en el 2007. Se hizo un gran trabajo ahí de unas baterías de bancos. ¿Qué es lo que había que hacer ahí? Limpieza. No tenemos limpieza. Aquí la gente vierte todo, ni tampoco educación. Va un tema de educación, porque la gente debe saber cuándo sacar la basura. Hay países donde la gente respeta los horarios y se queda con la basura en casa cuando no le toca que la pasen a buscar. Aquí la gente hace vertederos improvisados en esquinas, en calles, hasta en parques. Quizás tenemos una deuda de mucho tiempo de educación ciudadana, sí, aparte de una deuda de inversión ciudadana también. Mire, aquí hay un factor importantísimo. Aquí no hay una estructura, aquí no hay un programa, una estrategia de mantenimiento rutinario. Aquí se sabe que viene mayo y usted no ve las alcaldías de todos los pueblos y del distrito haciendo limpieza de los invernales, de los filtrantes, de las cañadas. Las cañadas están llenas de materiales, lo mismo que los canales de riego. ¿Por qué los canales de riego ahora en el nordeste, en Mao, Santiago Rodríguez, no han hecho tanto estrago? Bueno, porque el ingeniero Olmedo Cava, he visto en la prensa y yo he visitado canales, tiene un programa de limpieza, o sea, se están limpiando los canales. ¿Por qué hubo tantas inundaciones en la zona, digamos que noreste del país? Bueno, en la norte, como Constanza y Jarabacoa, hubo inundaciones importantes. ¿Por qué? Sencillamente, aquí no hay un control de la deforestación. Aquí se dice que se reforesta, pero si usted no tiene un control de la deforestación y usted no tiene un manejo de las cuencas altas de los ríos, esos ríos, todo el agua el río está destinado, que con un manejo de la cuenca alta y con una canalización real, ese río tiene que canalizar todas las aguas hasta un punto X donde desemboca natural. Al venir grandes avenidas, esas grandes avenidas encuentran ese río saturado de sedimento con una depredación audaz. Las raíces de los árboles son un conducto para canalizar el agua hacia abajo. Aquí lo que ha habido es que no hay manejo de cuenca. Todo eso desborde de río porque no hay un programa de manejo de cuenca, de extracción de materiales. Hay material que hay que extraerlo, hay ríos que están por encima del nivel del terreno de los pueblos y ese material hay que extraerlo científicamente. O sea, aquí no podemos decir que se está extrayendo el material. Cuando usted tiene una cantidad, el hecho de usted no tener un programa de control real de la deforestación, todo eso, cuando caen esas aguas, las montañas lo que arrastran sedimentos. Esos sedimentos van a los cauces de los ríos. Al estar saturados, ¿qué hacen? Desborda. Entonces ahí se estrago, que no hay manera. Pero llega el agua y es el mismo cuento del loro. El loro, hay un cuento famoso que cuando está lloviendo, el loro dice, voy a hacer una casa. Desde que el agua pasa, el loro dice, no voy a hacer nada. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero no de este gobierno, de muchos gobiernos atrás. No hay un manejo de eso. Aquí también tiene que hacer hay que hacer un programa de construcción de embalses de empresas o de reservorios, que no los hay. Esa es otra manera de que aquí entonces, tanto en el distrito, el Gran Santo Domingo y en los diferentes pueblos, no tenemos drenajes pluviales, no los hay. No lo hay. Y lo que se han hecho a nivel de filtrantes y los invernales ya son caducos. O sea, ya, como usted bien dijo, el cambio climático que amerita de una mayor cantidad de lluvia, de fenómenos que no se daban antes. Todo el mundo conocemos por el calentamiento global, un calentamiento global que no se va a parar. Cuando las dos principales potencias no firman el acuerdo de París, que viene desde Kioto en 1991. Entonces, nosotros tenemos una deuda. Entonces, hay que enfrentar, el Estado está obligado a garantizar la seguridad ciudadana y la vida.
Ingeniero, tenemos más de un mes con el desplome de JetSet. Usted tiene análisis importantes respecto de cómo funcionan algunas cosas, de temas de peso, ingeniería civil. Me gustaría que usted comparta con nosotros aquí ese análisis, porque hay mucha preocupación al respecto. Todavía más de un mes y tanto, casi un mes y medio, no hay digamos que un análisis contundente. Sabemos que hay una investigación en proceso, las autoridades han dicho que trajeron peritos, inclusive extranjeros, para analizar lo que pasó, pero la gente sigue preguntándose por qué ese informe tarda tanto. Luisa, mire, cuando yo escuché, yo me río, porque yo incluso estaba fuera del país, cuando vi por internet y por YouTube, la caída. El vocero de la presidencia había dicho que el presidente había nombrado una comisión de alto nivel de técnicos nacionales e internacionales y que lo iba a coordinar ONEVI. Sin embargo, lo que se ha visto es, primero, no conocemos el nombre de los técnicos. Ya hay una falla. Segundo, ONEVI ha ido, he visto técnicos que han ido incluso a hacer algunos estudios que se han presentado en la prensa. Hace aproximadamente 8 días que fueron a ver los escombros de Santiago. Óyeme, el traslado de los escombros de Santiago ya elimina cualquier investigación seria. ¿Por qué? De eso. Porque en este tipo de casos, cuando se presenta un colapso como lo del GC, que fue un colapso súbdito por energía, fue una explosión por energía. No explosión de un atentado, nada. Fue una explosión por energía. Explíquenos eso. ¿Perdón? Explíquenos eso. La explosión por energía se produce cuando, por ejemplo, este techo, recuerde que esa edificación se construyó para la sala de cine El Portal. Y durante unos 30 años albergó la discoteca JetSet. ¿Debió modificarse la estructura para pasar de cine a discoteca? Bueno, lo primero que se debió hacer ahí, desde el mismo instante, era hacer lo que los ingenieros llamamos una seguridad de triángulo de vida. El triángulo de vida hubiese evitado todas esas muertes. Todas esas muertes hubiese evitado. Él tenía que hacer un reforzamiento de columnas metálicas, columnas como él entienda, pero tenía que hacer un reforzamiento de columna metálica. Inclusive, cuando esa columna metálica con la billetía de perfil podían llegar hasta el techo, había que meter una junta de neopreno para que las vibraciones no vayan al techo. Aquí se produce, por ejemplo, recuérdese que no es lo mismo la vibración que genera una sala de cine a una vibración que genera gente saltando, música alta, y máxime que esa estructura que no fue diseñada como losa de entrepiso, sino como techo, porque era una losa final. Yo tengo fotos que tiene hasta 4 tortas de fino. Entonces, ese techo estaba construido con vigas potenciadas. Las vigas potenciadas no son más que ellas debido a la luz. La luz, o lo que nosotros llamamos el vano, que la gente como le llama el ancho de la edificación. Esa viga potenciada, debido al largo de las vigas, tenía que hacerse potenciada. En ese tiempo había unos cables que no son los cables de ahora. ¿Para qué se usan vigas potenciadas? Después que el hormigón fragua, o ya hablando claro que el hormigón está duro, con unos elementos se tensa los cables. Esos cables lo que hace es que dan una esbeltez hacia arriba, porque el hormigón está diseñado de una viga básicamente para el chequeo a la deflexión, que es lo que hace la curva hacia abajo. Si fuera una columna se llama pandeo. Entonces, ese equilibrio que le dan los cables, en este caso, los cables no estuvieron protegidos nunca. Entonces, ahí el mismo Antonio dice que duraron 30 años filtrando. Las filtraciones que había ahí, más la carga,
solamente los chiles generando agua era mucho ahí. Y el transformador, que debía tener algunas 4 toneladas, uno lo dice muy fácil. 4 toneladas son 8,000 libras. Entonces, si ese techo hubiese fallado por carga propia, del mismo tipo, porque falló a los cables, no tener protección del apoyo, se fueron corroyendo. Entonces, acuérdense que en una zona costera, como el que estaba próximo al mar, el fluoruro actúa mucho. El fluoruro y la carbonatación también. Ajá. Entonces, al esos cables fueron flojándose, ¿qué hicieron ahí adentro? Ellos están trabajando a una flexión fuerte hacia arriba, así, que usted lo puede ver cuando lo tensan, sube hasta parte del hormigón. Entonces, al flojarse, ¿qué hizo? Se deflectó, y con la deflexión natural que se calcula para el hormigón, hubo una explosión por energía. Una explosión por energía. Que se le suman las vibraciones frecuentes, y que las vibraciones también producen frecuencia, y la frecuencia produce resonancia. Mucha gente ha hablado de eso, de la frecuencia y de la resonancia. Además, respecto de si faltaban o no vigas de carga a lo interno del espacio, mucha gente ha dicho, el techo era muy grande y en el medio no había vigas. Eso yo digo, el triángulo de vida. Pero además, aparte del peso que había en el techo, había un peso interno, con trost, piezas de metal que sostenían luces, equipos de sonido, etcétera. Ciertamente esto podría tener la importancia que mucha gente le atribuye. Oh, pero claro, es que el techo estaba sobreuso, o sea, le dieron un sobreuso excesivo. Y más, usted no más tiene que ver cuando el muro de Jericó cae, que Josué le dan siete vueltas al pueblo, y al último día los cobra molesto con eso. Entonces lo que hace es que tocan la corneta, y el pueblo más enaldecido produce el colapso del muro de Jericó, porque lo que hace daño es la frecuencia baja, y las vibraciones producen choque de frecuencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí hubo una falla demasiado fuerte, porque no hubo tanto negligencia del Estado como negligencia del propietario. ¿Por qué? Porque el Estado está facultado para la fiscalización. Incluso, yo he hablado mucho de eso, pero nada más le voy a mencionar, no le voy a hablar del decreto 232-17, ni el 236-22, que es el que rige el reglamento para la aplicación de la ley 160-21 del Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones. ¿Qué pasa? El artículo 5 de la ley 160-21 crea el Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones. Fíjense que el mismo ministerio pone que tiene que ponerle la H porque es por ley. Eso está aprobado en el Congreso por ley. Lo que pasa es que no hay respeto de nada. En el artículo 6 de esa misma ley dice claramente que los aspectos de tramitación de planos, diseño, pasan al MIBE, y que el MIBE tendrá la capacidad de tener la fiscalización de esa obra. Pero el artículo 9 y 12 de la ley 160 también dice que el MIBE está facultado para ordenarle o solicitarle al presidente de la República los reglamentos, normas establecidas para eso. No obstante, la ley 687-82, que es una ley que conforman para los reglamentos, las normas, sistemas de construcciones de obras, diseño público y privada. Entonces, en su artículo 18, literal B, dice: el Ministerio de Obras Públicas tendrá la facultad de paralizar parcial o
totalmente una obra, sea esta pública o privada, en los siguientes aspectos. Literal B, dice, cuando una edificación privada está haciendo uso indebido para lo que no fue diseñado, ni para lo que no fue aprobado, entonces la misma tendrá que ser parcial o totalmente. Pero esa facultad que tenía obra pública en la ley 687, repito, artículo 18, literal B, pasa directamente al MIBES en su artículo 100. El artículo 100 traspasa todo lo que es edificaciones del Ministerio de Obras Públicas. Y ojo, esa misma ley 160-21, en el artículo 77 y 78, dice claramente cuáles atribuciones le deja al Ministerio de Obras Públicas, que son los elevados, los puentes peatonales, los puentes, o sea, todo lo que es vivienda, en este caso edificaciones, el MIBES tenía la facultad de fiscalizarlo, tenía la facultad. Ahora se quiere hablar de que se va a ir legislación. Yo he escrito sobre eso y yo le puedo hacer a usted un libro de la legislación que hay ahora. La desidia también existe, que no actúan, pero por lo demás yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando se cae la mueblería de La Vega, muere una persona. Sí. Al otro día ya los dos propietarios estaban presos. Sí, a las 48 horas. Pero cuando se produce la explosión en San Cristóbal, creo que murieron como 20 y pico de personas, también estaban presos. Pero aparte de eso, el Ministerio de Vivienda, cuando hubo un desplome o que se falló un edificio de 4 niveles que se recortó, que había que demolerlo, inmediatamente al otro día nombró una comisión y en menos de 15 días emitió un informe que yo lo tengo y ahora no ha dicho esta boca mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que cuando la gente maneja emporio comunicacional se le da otro trato, pero es que aquí tenemos que terminar, tenemos que dejar ya atrás los informes amañados y los informes inconclusos. Usted conoce el informe de la tragedia de noviembre 23, del paso de nivel de la 27 con Máximo Gómez. Usted no lo conoce. Y hay una comisión que se creó para eso, con una persona que le gusta mucho el medio. Y yo no he visto que esa boca es mía, no dicen nada. Lo mismo que el informe, ahí vi que hubo una caminata la semana pasada de las personas en San Cristóbal exigiendo el informe. Entonces, se va a querer dormir lo mismo, donde hay unas 235 personas vivas, muertas, más 126 niños huérfanos, más 189 personas que están muertas vivas porque la mente no le da. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un elemento responsable. El presidente nunca me va a meter a mí en una comisión, el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque él sabe que yo no voy a ocultar nada. O sea, que en las comisiones se le pide a la gente que oculte algo. Bueno, yo no sé si se le pide que ocultar, pero la gente es responsable, no lo pone. No lo ponen. Y no digo que nosotros somos irresponsables, pero cada persona tiene su manejo, cada persona quiere ser prudente. Entonces, si usted es muy prudente, no se mete en eso. Porque, por ejemplo, aquí, lo que se hizo, yo vi que ONEVI estaba haciendo una auditoría forense. Ajá. ¿Correcto? Una auditoría forense. Dijeron Ahora, que tarda 3 meses. Ahora, pero tú en esta auditoría forense, mire, yo le voy a decir una cosa, ese informe yo lo hago en 15 días. Una auditoría forense sin estar acompañado de patólogos. Aquí hay doctor en patología. Porque yo creo que ese es un cursito, un diplomado de patología. Hice un cursito en España de patología. Pero que hay gente con especialidad en patología. Claro, pero con la capacidad que yo tengo de patología yo lo hago. Mire, la patología lo que indica es, había que ver la enfermedad que tenía eso. Es que cuando un hormigón que hace una falla súbita esta, hay que hacerle una auditoría forense, pero hay que hacer un estudio de patología. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un diseño para una losa
por ejemplo, esa losa, si usted calcula 350 kilómetros kilogramos por centímetro cuadrado, al tiempo, usted le hace un estudio de patología con un química que se llama menafortamina. Entonces, ahí, ¿qué es lo que indica? Por ejemplo, la carbonatación. ¿Qué es la carbonatación? La carbonatación penetra al acero y porque el hormigón está preparado para la alcalinidad. La alcalinidad es la que le da la protección, el pH alcalino es el que le da la protección del acero dentro del hormigón bebido. Cuando ese pH está menos de 9 a 8, ya ese pH indica que ya ese hormigón está con una capacidad de diseño actuando prácticamente a la mitad. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un ion de un pH que le dé de 12 a 13, es correcto. Y cuando usted lo hace in situ con ese elemento químico, usted, si el hormigón está correcto, de una vez da un color púrpura. ¿Y si no? Y si no está correcto, se queda intacto. Igualito, si está malo. Pero eso se hace in situ. Entonces ahí había que hacerle un estudio de patología. Hay que ya no se puede hacer. Bueno, se puede hacer, pero ya eso está tan contaminado ahí. Se puede hacer, pero puede ahí, ser que el resultado sea distinto si se hace en este momento. Mire, sin un estudio de patología, usted no me puede poner a mí a volver a hacer un programa, configurar, modelar la estructura, tal como estaba y bueno, está, sin un estudio de patología, porque la modelación le puede dar una cosa. Sí, eso tuvo que tener. Y la patología, cuando dice que ese hormigón, ojo, ese techo estaba lleno de agua todo el tiempo. Pero en una zona costera, donde el fluoruro actúa, ese ácido de fluoruro penetra al acero y es un criminal. No dude usted que esa filtración y pasar esa agua con salistre ya acabara, más que la carbonatación, ahí actuó el fluoruro, la enfermedad que se le da a los fluoruro y carbonatación. Sí. Y también se sulfata. Ingeniero, cuando se entregue ese informe, si se entrega en los 3 meses que han dicho las autoridades, vamos a llamarlo para, bueno, si es que la prensa puede verlo, que todavía no sabemos si eso va a ser así. Pero ojalá y que a 3 meses después, contados a partir de este trágico 8 de abril, podamos ver si realmente pues, se presenta el informe, si no piden prórroga, quién sabe, y que ese informe podamos compartirlo con la gente y que podamos además analizarlo con personas también especializadas en la materia y ojalá que usted pueda venir para que conversemos sobre eso. Oye, pero también hay que aclararle que el ingeniero Reyes Madera es una persona de alto nivel cualificado. Así es. No obstante, Reyes Madera puede ser el informe que entienda y jurídicamente no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque él no está facultado para hacer análisis de ningún estudio de estructuras que no sean del Estado. O sea que ahí lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. Ay, qué cosa. Bueno, gracias, ingeniero. Ahí lo que tenía que hacer ese informe era el MIBE, que no sé por qué no lo ponen a hacerlo. Debió hacerlo el MIBE. El MIBE es el que tiene que hacerlo. Lo que arroje el informe que diga ONESBI puede ser correcto, pero judicialmente no tiene ningún valor. Bien, gracias, ingeniero. El ingeniero Teodoro Tejada Tamares ha estado con nosotros hoy, ingeniero civil, una amplia trayectoria en tema de ingeniería y estructuralista.